2 de enero del 2022, con una frescura que acaricia, con unas fiestas navideñas y de principio de año, a todo de puerta a ventana, a todo dar, con un pueblo alegre a pesar de las situaciones económicas, de la pandemia y de las situaciones de la crisis económica generada por esta pandemia, que ha sido la primera que, fuera de aquellas que diezmaron fuertemente la población humana en el siglo XVI, en los siglos XIII, XIV, en tiempos pre-pandemia, pre-vacuna, pero esta ha aterrado a la humanidad como nunca, tal vez por la presencia de la sociedad, del conocimiento, de los medios de comunicación y del desarrollo de las vacunas y de las actitudes también hegemónicas y dominantes de las empresas, porque la gente tal vez no sabe que las empresas más grandes del mundo son las mega farmacéuticas. Si usted se entra en los Fortune 500, que son las 500 empresas mayores del mundo, si entra a Forbes también, para conocer las mayores empresas del mundo, entre ellas están las farmacéuticas, solo superadas por las empresas cibernéticas, que es las nuevas tecnologías, las tecnologías de las TICs, de las telecomunicaciones y la información, vale decir, de las computadoras en estos tiempos digitales. Y claro, Elon Musk, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, son los más ricos del mundo, pero detrás ahí mismo le van picando las farmacéuticas y 3 o 4 hombres, las fortunas de los Rockefeller, de los Rothschild, de Ortega, Amancio Ortega en España, el Carlos Slim, etcétera, etcétera. La verdad es que las farmacéuticas son de las empresas más grandes del mundo y han muy de seguro monopolizado para aterrar más la gente, porque es cierto que la pandemia ha sido muy, muy agresiva en materia de la positividad, de la contagiabilidad. Sin embargo, los resultados, no es que queremos que muera nadie, un muerto es demasiado, pero la verdad es que si usted calcula, si usted toma los números en las manos, la humanidad tiene 7.800 millones de habitantes, son los últimos datos, y cada año mueren 57 millones de personas en el mundo, porque la positividad ya es la letalidad, es decir, la tasa de cantidad de habitantes, que son 7.2 por cada 1.000 habitantes que muere cada año, llega a esos 57 millones que hemos ya dicho, a razón de 4.2 millones por mes, y unos 900.000 personas. 4.2 millones por mes, eso da casi 1 millón, unos 800 y tantos mil por día. 9, 4, no, 1.100.000, 1.200.000 por día. Cada día muere eso. Y aquí en República Dominicana, como tenemos una tasa de letalidad de 6.3, 6.4, casi 7, pues con una población de 11 millones de ciudadanos, pero con unos 2 millones de indocumentados y algún 800, 700 mil residentes, pues tenemos casi 14 millones de habitantes.
que si le aplicamos la tasa de letalidad aquí fuera de pandemia, incluyendo la pandemia, por todas las causas, por accidente, por motorista, como sea, sorprendentemente, aunque el Ministerio de Salud nunca haya destacado ese dato, mueren 80 de entre 75,000, 78,000 personas cada año. Y por la COVID murieron unos casi 4,000. Igual que en el mundo murieron casi 5 millones. Pero en el mundo, solo por el tema de la diabetes, mueren 7 millones. Claro, la diabetes no tiene la contagiabilidad, la transmisibilidad que tiene esta pandemia, y realmente esta pandemia ha sido más aterradora cuando se toma en cuenta que los hospitales pueden ser abatidos por la concurrencia de personas buscando hospitalización, que entonces están las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y por eso es que esta pandemia ha sido más aterradora. Ahora tenemos la variedad Delta, pero la más peligrosa ahora es la Omicron, que está haciendo estrago en varias naciones, en Europa sobre todo, va subiendo en Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina nos hemos visto con una positividad menor. Aquí en República Dominicana era así, ahora en las fiestas parece que se ha disparado de nuevo. El caso es que tenemos que hacer ya un cierre de año, un inicio de año, y pasar balance, y así se llama el programa, Balance y Predicciones para el 2022. Tenemos prestigiosos invitados en el orden de las cuestiones fundamentales para el país, como es el insumo eléctrico, que nunca puede olvidarse, la parte política, la económica fundamental. En nuestros comentarios pudiéramos decir que el mayor aporte, quien ha sacado 100%, el mayor aporte es de los dominicanos de ultramar. Dice el Banco Central que a noviembre habían enviado 9.300 millones, y con los casi 900 que envían en diciembre, pues vamos a superar los 10.000 y llegaremos a 10.400, 10.500 millones, pero el aporte de los dominicanos de ultramar no queda ahí. Eso es solo remesa. ¿Por qué? Y entonces, ¿dónde colocamos? O a esto hay que agregarle los tanques, las cajas, los paquetes, las donaciones en naturaleza, en comida, en vestuarios, en todo esto, en electrodomésticos, en automóviles, etcétera, que algunos estiman en 4,000 millones, 3.500 millones, y así fácilmente llegamos a los 15,000 millones. Pero ahora mismo que el país recibió 5 millones de turistas, la mayor parte era dominicano, pero que siempre se han caracterizado por traer, se le permite en efectivo traer hasta 10,000, pues ellos traen 9,000 y tantos dólares, pero y en cheques. Entonces, y todas estas construcciones, esta dinámica de construcción en el más remoto rincón, bueno, es sostenida por los dominicanos, y ahí también vendrán otros 5 o 6 mil millones, y ya estamos en más de 20, y otras inversiones más, otras actividades mínimas o máximas de lavado, etcétera, pero que se convierten en dinero presente en la economía dominicana. Pudiera ser que los dominicanos se lleven las palmas, los olivos, porque pudiera ser que sus aportes ronden los 25,000 millones en un país pequeño cuyo PIB máximo pudiera ser 80,000 millones de dólares, 78,000 por la pandemia. Entonces estamos hablando de que definitivamente
el aporte de los dominicanos. Cuando tomamos en cuenta que no hay que invertir un centavo, cuidado si aportan la mitad de la economía, porque estamos hablando que es un ingreso neto, es un regalo. No hay que invertir un peso ni en materia prima, ni en costo de servicio, ni en instalación. No hay que depreciar las inversiones hechas. Es todo de gratis. De manera que las palmas se las llevan los dominicanos de ultramar. Y esos dominicanos de ultramar son el mejor gobernador del Banco Central, el verdadero exitoso gobernador del Banco Central, son los dominicanos de ultramar. Bueno, pero asimismo, debemos decir que el gobierno tiene méritos, ha manejado muy bien la pandemia, se han sobrado las vacunas, se le acusa de comprar más vacunas, se dice que debe rendir cuenta de las inversiones en esa vacuna. Como quiera que sea, ha habido vacunas y el pueblo dominicano, aunque no exhibimos un 70, un 80% como en España en vacunación u otros países, pero sí debemos reconocer que se ha hecho un esfuerzo y que hay muchos dominicanos que nos deben permitir esta vez de testarudo, porque aún los que en plena libertad son antivacuna, bueno, no pueden negar que sus madres antes de ello cumplir 2 años le habían puesto como 40 vacunas. A lo mejor son antivacunas y son sobrevivientes porque se vacunaron. Miren qué contradicción. Pero bueno, tienen derecho a hacer como la recuperación económica también. El gobierno ha trabajado bastante fuerte en esto, y en la independencia al Ministerio Público, no la independencia de la justicia, porque no sabemos qué van a hacer esos jueces, nombrados todos por los mismos gobiernos los cuyos funcionarios se están judicializando. También se dice que los fiscales y procuradores en su mayoría también son, pero por lo menos la cabeza del Ministerio Público, la de la PETCA, fueron designados por este gobierno. ¿Cuáles cuestiones pudieran decirse que el gobierno no ha hecho bien? Las relaciones con su propias militancias, con el partido que le llevó al poder, con muchos aliados. Ahora luce a veces que prefiere más a los propios PLDistas y a los de su aliado, como se dice, Leonel. Y entonces, en cambio, la militancia de base, mediana, no encuentra gente que ya ni quiere que le nombren, porque si le nombran lo que se van a encontrar es un problema con la militancia, porque parece ser que, como muchos altos dirigentes, que los nombraron y entonces, bueno, ya resolvieron su problema y se olvidan de todo el mundo. No olvidando que el 24 viene por ahí, que en este mismo año ya habrá que abrir el partido, si es un partido democrático, y no se ponen a inventar de que métodos raros para quedarse en el poder por temor a no ser barrido, porque hay mucha gente que está esperando para darle sus lecciones. Y bueno, otra cuestión en que el gobierno no ha quedado muy bien es que el 70% de la población no ha recibido ni un chele como asistencia por la pandemia, porque cuando vino la pandemia, el gobierno pasado, ni tonto ni perezoso, pues asignó ayudas multimillonarias a las empresas y a los de pobreza extrema. Pero todas esas ayudas no pasaron del 30% de la población. El 70% se quedó sin nada. Tal vez el gobierno argumenta que no tiene más recursos, pero lo cierto es que el 70% quedó sin nada. Y los que viven del trabajo informal, se ganan la vida de manera informal, el gobierno ha dado estímulo al turismo, a las empresas, pero a esas tampoco nada. De manera que
del 65 al 70% del país ha sido duramente golpeado por la crisis y el gobierno no ha extendido su mano. Otra parte en que también pudiéramos decir que el gobierno ha fallado es en autorizar, favorecer el uso del retiro del 30% de los fondos de pensión, porque se ha hecho en muchos países con resultados halagüeños para la economía. Pero además que si la clase media y los trabajadores en su gran mayoría no han recibido nada y ese dinero es suyo y estamos ante la más aterradora pandemia, pero ¿y cuál es el argumento que usted tiene? ¿Usted se atreve a favorecer las AFP y a favorecer el gran capital porque ese dinero de los fondos de pensiones lo tiene el propio gobierno y el Banco Central y el gran capital? Pero y para eso fue que se creó la seguridad social, nosotros que fuimos de los creadores, para eso no fue. Entonces da la impresión que se ha favorecido el gran capital, asimismo el gobierno que tiene gran parte de los fondos y al Banco Central, y ha dejado a los verdaderos dueños, los ha burlado y les ha negado el uso legítimo de sus dineros, y eso tendrá su consecuencia. También se pudiera decir que no se ha sabido manejar las campañas educativas que todos los gobiernos deben hacer a su población cuando hay temas importantes como es la inflación importada. Pudiera decirse que en el manejo de la economía, del agroproducto, producción agropecuaria, bueno, el gobierno se ha manejado los factores internos de la economía, ha mantenido un flujo de alimentos adecuado, y una demostración fue que los precios de la misma carne asada, de pollo, de cerdo y de todo, estuvieron más o menos a nivel asequible dentro de la carestía, pero más bien el gobierno está usando el tiempo de publicidad que paga multimillonario, casi al mismo nivel de antes. Lo ha utilizado para una campaña reeleccionista sin ningún simulacro, sin esconderlo, sin disimularlo, en vez de utilizarlo para educar la población en esos temas, en los temas fundamentales, para que la gente sepa por qué una parte importantísima de la inflación no se debe a incapacidades internas de los funcionarios del gobierno, de los factores internos de la nación, sino que hay una rotura de la cadena de suministro, y entonces hay industrias que ya en China habían casi cerrado porque se redujo la demanda en un 30 o un 40%, solo en petróleo el consumo cayó en un 43%. Pero ahora, al reabrirse, muchas de esas empresas han tenido que reabastecerse, reiniciar, llamar a sus empleados y están produciendo, pero entonces eso mismo ocurrió con los barcos, con el transporte marítimo. Muchos barcos estaban en astilleros, reparándolos, etcétera. Algunas empresas quebraron, pequeñas, o entraron en grandes dificultades, y el caso es que hay ahora una pérdida de la armonía en la prestación del servicio desde el productor hasta el consumidor, es decir, en el transporte, en la cadena de suministro, y esto ha traído un encarecimiento de todo. Esto debe ser bien explicado. De la misma manera, el modelo económico que se aplica ahora, después que el partido había ofrecido que tenía un modelo económico distinto al que tenía Danilo Medina, distinto al que tenía Leonel y por tanto distinto al de Balaguer, pero no al dejar el mismo gobernador del Banco Central, que tiene 23 años. Parece ser que en la República Dominicana los gobiernos han estado de más, porque el método económico, el modelo económico de ese Balaguer, que lo siguió Leonel, que sigue Danilo y lo sigue ahora este gobierno, y que este gobierno no trajo nada nuevo, que el cambio no fue cierto,
esto, porque en verdad, a nivel de política económica, ¿qué es lo que se hace aquí? Una política económica que crece 15 años consecutivos al 5 o más, pero solo prospera el 30%. El otro 70% sobrevive por los envíos de los dominicanos del exterior, pero el manejo de la economía no es para favorecer la clase media ni los trabajadores, es para favorecer un grupo selectivo de la sociedad dominicana. Una mayor concentración de la riqueza, una brutal concentración de la riqueza, que el surgimiento de gente que era rico, ahora súper rico, apabullantemente rico, con todos los incentivos, y si tienen hoteles, entonces se les paga, bueno, de todo. Pero para el pueblo, la clase media y los trabajadores, para esos del sector informal, absolutamente nada. Exoneraciones de combustible para las grandes empresas y para los motoconchistas, y no se venga a hablar de que van a dar 5,000 pasolitas eléctricas, porque que son 600,000, que es importancia, si bien es cierto que hay que decirlo, pero ¿qué impacto o importancia podrá tener eso? Absolutamente ninguna. Y vamos a ver que la focalización de los subsidios, el caso es que esos motoconchistas que andan por ahí, motoristas en general, pagan más de 15,000 millones de pesos de impuestos por la gasolina, mientras que entonces grandes empresas exoneradas. También en campaña se habló de destruir, de analizar y rendir un informe de la mafia en los combustibles, pero cuando se llegó al poder, el ministro dijo que no había nada de qué informar y no lo ha informado. Más bien le ha aumentado y todo sigue igual o peor, con unos márgenes de comercialización que son 2 y 3 veces los la vecina isla de Puerto Rico, y 2 y 3 veces los de Estados Unidos, y eso explica por qué las estaciones de combustible aquí parecen boutique, para que se hagan pasarela de mujeres bellas. Y es porque ganan tanto dinero que aprovechan y entonces deslumbran al pueblo dominicano. Bueno, ¿cuáles son los conflictos entonces a nivel internacional? Bueno, hay mucha preocupación en el serio conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Rusia dice no entender por qué se le escoge casi como víctima, porque si bien había una casi igualación en hegemonía entre la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran más de 27 repúblicas, y todas juntas constituían, bueno, un peso que casi equilibraba el de Estados Unidos. Desde luego nunca pudo equilibrarlo totalmente, pero que la URSS además acumuló una impresionante cantidad de bombas atómicas que superaba la de Estados Unidos, a pesar de que vino a producir la primera bomba en 1952, Estados Unidos ya la tenía en el 1945, pero superó, y todavía hoy la Rusia, que es la heredera o la Comunidad Económica Independiente, pues tiene 2 veces la cantidad de bombas que tiene Estados Unidos, pero es solo eso, porque a pesar de que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y Estados Unidos tiene 9 y tanto y China tiene 10, pero eso es solo en materia de territorialidad, pero en materia de economía Rusia es la 6ª parte de lo que es la economía de Estados Unidos, 6ª parte, o tal vez mucho menos, porque en términos de Producto Interno Bruto, por el método de los precios constantes, Estados Unidos tiene 20 trillones de los 114, depende cómo se mida, trillones que tiene el mundo del PIB mundial.
Pero Rusia lo que tiene es a precio constante 1.7 trillones o 4 trillones a precio de paridad de compra. Pues eso es lo que le dice Putin a Rusia, pero ¿cómo podemos ser sus competidores? ¿Por qué nos colocan todos esos lanzamisiles en nuestras fronteras? Porque el presupuesto militar de Estados Unidos, solamente de Estados Unidos, es casi 800 mil millones. Súmele a eso entonces los presupuestos militares de la Unión Europea y a dónde llegará. Mientras que el nuestro, el de Rusia, es apenas 50 mil millones de dólares. Mientras que el de Estados Unidos solo es casi 800 mil. Y le dice Putin, ustedes tienen 48 portaaviones, nosotros apenas tenemos 2. En fin, hay un manejo de la economía. Desde luego, Putin ha consolidado la hegemonía rusa, porque al caer la URSS, las bombas y todo el aparato militar monstruoso de la URSS estaba repartido entre Azerbaiyán, Georgia, entre Ucrania, entre Moldavia y otras naciones, Kirguistán y otras más, Turkmenistán, pero Rusia los concentró porque muchas de esas naciones devolvieron todos los arsenales militares a Rusia. Y bueno, Rusia lo encabeza. En eso pudiera haber alguna razón, pero luego no hay. Y bueno, ya ustedes vieron la confrontación entre Putin y Biden, donde Biden les dice que si invade a Ucrania, pues va a ser duramente sancionado. Entonces, Rusia responde diciendo que eso traería grandes consecuencias, que ya lo tuvo en el pasado y que lo van a sufrir tanto los estadounidenses como la población del mundo. Es decir, que tampoco está jugando. Y Putin le pidió esta reunión, porque así como Biden lo había amenazado, entonces él ahora quiso responderle la amenaza con otra amenaza cara a cara. Entonces, pero esto no pinta bien. No pinta bien porque todo el mundo, también Putin le ha pedido a Estados Unidos y a la Unión Europea que no se le ocurra intentar incorporar a Ucrania a la OTAN, que ellos no lo van a permitir. Entonces, se está jugando con candela. Ante el centro de mayor preocupación militar y de las confrontaciones bélicas era el Medio Oriente, básicamente Israel, Irak, Irán, todas estas naciones. Se recuerda la guerra de los 7 días, la del Yom Kippur, la de todo esto, pero ahora se ha trasladado básicamente en esta confrontación Estados Unidos-Rusia, donde Rusia tiene el apoyo de China. Y entonces ya cuando se habla de Rusia y China juntos, ya no se está hablando de cualquier cosa. Y más cuando también hay una confrontación sórdida por el avance tecnológico, las tecnologías del 5G, por la tecnología de la mecánica cuántica, de la física de las micropartículas entre China y Estados Unidos, y por los espacios de comercio, que es también una guerra sórdida, que se alcanzó su punto más alto con Trump, pero que no ha dejado tampoco. Desde luego, Estados Unidos sabe muy bien que pelear con todo el mundo es la peor derrota. Entonces ha dejado un poco de lado a China para concentrarse en el aspecto militar, donde parece ser que Estados Unidos sí tiene una hegemonía. Habría que ver si aquello del misil que Putin mostró al mundo que acaba de desarrollar Rusia, que vuela rasante, que no es detectado por los radares,
que llega en 20 minutos de Rusia a cualquier ciudad de Estados Unidos o mucho menos de Europa. Es decir, qué triste que estemos manejándonos en términos de amenazas, en términos de situaciones que pudieran quebrar la paz, cuando la prosperidad del mundo se da mientras haya más paz. Posiblemente esa emersión impresionante de China, que constituye un hito en la historia de la humanidad, de poder emerger de nación inmensamente pobre a primera potencia o segunda potencia en el mundo, se deba a la paz que ha vivido China a partir de 1949. Se dedicó, y en función de su Producto Interno Bruto, el presupuesto militar realmente es mínimo. Iba a decir pírrico, pero recuerdo que la palabra pírrica no significa solamente pequeño. Y es un error que vivimos cometiendo con frecuencia. La palabra pírrica solo debe emplearse cuando lo que se pierde más de lo que se ha ganado. Porque ¿de dónde viene? Pirro, rey de Grecia, tuvo una guerra con los romanos en la cual triunfó, pero perdió casi todos sus generales y gran parte de su ejército, y cuando fueron a felicitarlo, el rey Pirro dijo: pero ¿y de qué me felicitan si perdí más de lo que gané? Entonces, cuando usted tiene un triunfo en el que pierde más de lo que gana, usted ha tenido una victoria pírrica, usted ha tenido un éxito pírrico, usted ha tenido un triunfo pírrico, pero no es para emplearlo como sentido de diminutivo, de poca cosa, porque no aplica. Y a propósito, aprovecho, esto no es una clase de gramática, pero siempre ayuda para que escuché un funcionario importante utilizar la palabra cuatrenio. En este cuatrenio vamos a demostrarle al pueblo dominicano la eficacia de nuestro gobierno. Ojalá lo cumpla, pero no, nos queremos referir a que no se dice cuatrenio, no se dice cuatrenio, se dice cuatrienio, con una I, cuatrienio o cuadrienio. También puede decir cuadrienio o cuatrienio, pero nunca cuatrenio. En este cuatrenio, no, en este cuatrienio